un verdadero... Y a manera de introducción me gustaría preguntarte, ¿cuál es la mayor necesidad que tenemos? Tal vez lo haré un poco más personal. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Será salud, dinero y amor, como dicen algunas personas? Algunas otras personas más piadosas dicen, solo necesito salud, lo demás es secundario. Sin embargo, ¿es realmente eso lo que necesitamos? ¿Qué es aquello que más necesitamos? Y esto es algo que me gustaría que medites durante esta enseñanza, porque es una pregunta fundamental que todos debemos de hacernos y tu respuesta tiene consecuencias eternas. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, te agradecemos porque podemos compartir este tiempo abriendo tu palabra, abriendo tu libro, reconociendo que tú nos hablas a través de él, reconociendo que tú nos permites conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de las páginas del Evangelio de Marcos, Señor. Te pido que tú seas quien guíe este tiempo, esta enseñanza, que tu Espíritu Santo use esta palabra con poder para que podamos salir de aquí reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Señor, y que con nuestras vidas te adoremos y te glorifiquemos, Padre. Ayúdame, Señor, a presentar esta palabra de una manera que te honre. Ayúdame, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Como lo hemos estado viendo en el Evangelio de Marcos, es el Evangelio más corto de los 4, y algunos podrían compararlo con una película de acción. Y esto porque es un Evangelio conciso, directo, se enfoca en contar los eventos de la vida y el ministerio de Jesús sin dar demasiados detalles. Y esto con la intención de dejar clara la identidad de Jesús. Busca responder la pregunta, ¿quién es Jesús? Y es así que el Evangelio comienza en el versículo 1, lo vimos hace poco. El versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí, en esta declaración y en los versículos que le siguen, podemos ver cómo el Espíritu Santo a través de Marcos nos muestra quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y en este primer capítulo hemos podido ver más sobre la identidad de Jesús y su poder como el Hijo de Dios. Hemos podido ver su autoridad mesiánica. Él es el Mesías. Y Jesús comienza su ministerio afirmando en el versículo 15, el capítulo 1, versículo 15, que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús anuncia lo que Él vino a hacer. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Y después el Señor Jesús pasa, como lo vimos la semana pasada, a demostrar ese poder, a demostrar esa autoridad por medio de Jesús, demostrada en el llamado a sus discípulos. Muestra ahí su autoridad en la elección, muestra su autoridad sobre las personas. También vimos su autoridad en la enseñanza, porque las personas admiraban que Él enseñaba como alguien que tiene autoridad. Pues claro, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es Dios. También vimos cómo Jesús tiene autoridad y poder sobre el poder demoníaco, sobre Satanás. Al sacar ese demonio en la sinagoga, Jesús tiene autoridad sobre el mar. Y ahora vamos a estudiar el capítulo 1, del versículo 29 al 45.
Y mi oración es que todos contemplemos, que todos podamos contemplar el poder y autoridad de Jesús para que le reconozcamos como lo que Él es, un rey que venció la maldad, que venció el pecado, la muerte, que vino a salvar y traer su reino a nosotros para su gloria, porque Él es el Hijo de Dios. Vamos a leer Marcos 1, 29 al 45. Dice el versículo 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente la fiebre le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, versículo 40, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vamos a orar otra vez. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que es poder abrirla, Señor, y te pedimos, Señor, que tú transformes nuestro entendimiento, nuestra mente, que tu Espíritu Santo la use para cambiar nuestros corazones para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Entonces vamos a ver este pasaje en 4 secciones. Vamos a ver este pasaje en 4 secciones. La primera es Jesús muestra su poder en privado, que eso lo vemos del versículo 29 al 31. Y luego del 32 al 34 Jesús muestra su poder en público. Y la tercera sección es que del versículo 35 al 39 Jesús muestra el corazón de su ministerio. Y del versículo 40 al 45 Jesús muestra su poder y compasión. Entonces vamos a ver la primera sección, que es que Jesús muestra su poder en privado. Dice el versículo 29 al 31, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Entonces aquí vemos en el versículo 29 la primera frase que dice, al salir de la sinagoga. Sabemos por lo que estudiamos la semana pasada, es que Jesús acababa de pasar gran parte del día de reposo en la sinagoga, enseñando y sacando el demonio de aquel hombre del que aprendimos el domingo pasado. Y dice, al salir de la sinagoga, y en esta frase está esa
espíritu, por así decirlo, de ese inmediatamente, enseguida. Y esa es una de las palabras favoritas de Marcos, como lo vamos a ver, es inmediatamente, enseguida, una cosa tras otra. Recuerden, algunos la comparan como con una película de acción, sigue un evento y el otro que le sigue y así. Entonces Jesús, después de estar en la sinagoga, va a la casa de Pedro con sus 4 discípulos y continúa diciendo el versículo 29, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y Jesús va a la casa de Pedro y se encuentra con que la suegra de Pedro estaba enferma. Estaba enferma con fiebre y rápidamente le hablan de ella. Y aquí en este momento Jesús muestra su poder y autoridad mesiánica sobre la enfermedad. Porque vemos que simplemente al tocar a esta mujer, toda la enfermedad salió de su cuerpo. Dice que la tomó de la mano y la levantó. Y esta es una revelación que Jesús le hace a sus discípulos en privado para mostrarles más sobre su identidad como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y algo interesante que podemos ver en este pasaje que nos muestra que esto fue un verdadero milagro es que después de que Jesús toma la mano de la suegra de Pedro y la sana, dice, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. No sé si recuerdan la última vez que tuvieron fiebre, pero por lo menos yo, después de tener fiebre, quedas absolutamente drenado, agotado. Pero esta mujer nos dice que inmediatamente les servía. Eso fue algo impresionante. Y no estamos seguros por los eventos que ocurren después, si los discípulos le dijeron a otras personas o como la fama de Jesús iba creciendo, tal vez las personas estaban ahí pendientes de lo que él hacía, pero se comenzó a correr la voz sobre Jesús. Y lo que sí sabemos es que las multitudes comenzaron a buscar a Jesús. Y eso nos lleva al siguiente evento. Jesús muestra su poder en público. El versículo 32 al 34 dice, cuando llegó la mujer, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Entonces recordamos que los eventos descritos hasta este punto, desde el versículo 21, ocurrieron durante el día de reposo, o sea, el sábado para ellos. O sea que todos estos eventos son el mismo día. La manera en la que contaban los días en el primer siglo era diferente a como lo hacemos ahora. Porque ellos, los días, se terminaban para ellos no a las 12 de la noche, no a las 12 de medianoche como para nosotros, sino que era cuando se metía el sol. Entonces el día de reposo para los judíos comenzaba desde que se metía el sol, en lo que para nosotros es el viernes, y se terminaba hasta que se metía el sol en la noche del sábado. Sin embargo, durante los tiempos de Jesús, el día de reposo, algo que Dios había mandado, los escribas y fariseos lo habían desvirtuado, lo habían torcido por un supuesto celo de obediencia a Dios. Tanto así que la gente no podía hacer básicamente nada por las reglas que habían impuesto los rabinos acerca del día de reposo. Reglas extra bíblicas que ellos habían impuesto. Ni siquiera podían hacer cosas buenas como ayudar a alguien cargándolo, porque ya lo consideraban como quebrantar el día de reposo. Entonces, todas estas personas que se enteraron de los milagros de Jesús, los milagros que él había hecho, tanto como sacar el demonio en la sinagoga, su enseñanza poderosa y posiblemente la sanación de la suegra de Pedro, estaban esperando ansiosamente
a que se acabara el día de reposo para ir a Jesús lo más pronto posible. Y es por eso que Marcos dice en el versículo 32, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, o sea, cuando se metió el sol, ya se había acabado el día de reposo, entonces todos salieron. Comenzaron a traer a los enfermos y personas poseídas por demonios. Todos se los llevaron a Jesús por multitudes. Y recuerden el versículo 28, ahí del mismo capítulo 1, dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Muchas personas, una gran multitud, se había reunido ahí para que Jesús les sanara. Dice el versículo 33, que toda la ciudad se agolpó a la puerta. O sea, una gran multitud. Gran multitud, no era toda la ciudad, pero era una gran cantidad de personas. Estas personas veían el poder de Jesús y sabían que había algo de Dios en él, pero seguramente muchos en ese momento malinterpretaban su identidad. Pero la realidad es que Jesús, al hacer estas señales, él estaba ejerciendo su reinado como lo anunció en el versículo 15, que el reino de Dios se ha acercado. Jesús como rey estaba ejerciendo su poder y autoridad sobre la enfermedad, sobre el poder demoníaco, sobre el dominio satánico. Jesús estaba demostrando quién es Él. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, quien venía a vencer a la muerte y declarar victoria en la cruz en su resurrección. Los milagros de Jesús no eran milagros vacíos. Jesús no era un simple milagrero. Jesús, su intención era hacerles ver su poder como el Mesías, el Hijo de Dios, y hacerle ver a las personas su necesidad de salvación. Jesús quería más la salvación de las personas que una simple sanación física. Y también nos dice al final del 34, bueno, vemos que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y vemos aquí al final del 34, dice, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Estos demonios reconocían a Jesús como a Dios mismo. Ellos tenían buena teología, por así decirlo. ¿Recuerdan lo que el demonio le dijo a Jesús en la sinagoga? En el versículo 24. Lean ahí el versículo 24, dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ellos sabían que Jesús es Dios. Sabían que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ellos no se arrepentían. Como dice Santiago 2:19, dice que ellos creen y tiemblan. Entonces Marcos nos dice que Jesús no los dejaba hablar porque le conocían. De hecho, Lucas 4:41, en el relato paralelo de esto, nos dice que no les dejaba hablar porque sabían que era el Cristo. Por un lado, vemos aquí, continuamos viendo la autoridad de Jesús sobre los demonios. Porque Él les dice que no hablen, y ¿qué hacían los demonios? No hablaban. Ellos obedecían lo que Jesús les decía, ellos se sometían a su autoridad. Pero Jesús no los deja hablar, porque como hemos estado viendo en esta etapa del ministerio de Jesús, Él estaba estableciendo su autoridad como el Hijo de Dios. Y el hecho de que Él no les dejara hablar nos muestra el deseo de Jesús de ser Él mismo quien revelara su identidad como el Mesías a través de sus propias palabras y hechos, y no por medio de la boca de demonios. En pocas palabras, Jesús no quería su publicidad barata.
Jesús tenía una misión que cumplir, la cual él no quería que fuera afectada por esta publicidad indeseada de los demonios. Jesús quería que las personas vieran que él era el Mesías, que él es el Mesías prometido, que venía a ser rey, pero no un rey como esperaban muchas personas en la multitud, que les trajera un beneficio temporal, sino un rey que venía a establecer un reino eterno y proveer salvación eterna para su pueblo. Jesús deja clara su misión en la siguiente sección del versículo 35 al 39. Jesús muestra el corazón de su ministerio. Dice el 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera demonios. En este pasaje, es como si de alguna manera Marcos levantara el telón del corazón de Jesús y nos muestra sus prioridades. Y podemos ver aquí en el versículo 35 la primera prioridad que nos muestra aquí sobre el ministerio de Jesús. La primera prioridad es la oración. Dice el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos escribe esto después de describir un día en la vida de Jesús, al haber comenzado enseñando en la sinagoga. Después en la noche pasó largas horas atendiendo a una multitud de personas enfermas y necesitadas. Por horas estuvo ahí con ellos. Seguramente Jesús estaba exhausto. Jesús hizo en un día lo que nosotros probablemente haríamos en una semana. Pero lo que es importante notar aquí es que a veces pensamos que Jesús era como Superman. Pero la realidad es que no. Si bien afirmamos que Jesús es Dios, Él es 100% Dios, también afirmamos que Él es completamente hombre. Las Escrituras así lo afirman. Él era tan humano como tú y yo somos humanos y sufría el cansancio que tú y yo podemos sufrir. Sin embargo, eso no le impidió que después de un día tan ajetreado como el que tuvo, se levantó temprano, probablemente antes que todos, porque dice que todavía era muy oscuro, y fue a un lugar desierto, o sea, a un lugar solitario, y oraba. Jesús sabía dónde estaba su prioridad. Para él, lo primero era pasar tiempo orando y teniendo comunión con su Padre. Jesús oró después de un día de ministerio ahí en Capernaum, seguramente para que su ministerio tuviera fruto, pero nos muestra que él vivía en constante dependencia de su Padre. Y esto es un ejemplo inmejorable para nosotros. Jesús nos muestra también dónde debe de estar nuestra prioridad. Si Jesús, que Él es poderoso, que Él es el Hijo de Dios, como lo hemos estado viendo, tenía claro de que tenía que vivir su ministerio en dependencia del Padre y pasar tiempo en oración. Él nos muestra cómo se debe vivir la vida cristiana. La vida cristiana se debe de vivir en total dependencia de Dios. Y la manera en la que mostramos esa dependencia de Dios es a través de la oración, teniendo una relación personal con Dios a través de Jesús. No hay otra manera de tener una relación con Dios que no sea a través de la oración, del estudio personal de la Escritura. Es la manera en la que crecemos. Es un medio de gracia que Dios nos ofrece a los que hemos puesto nuestra fe en Jesús para salvación. Si te preguntas, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no he dejado
pecados que ya debería de haber dejado. Entonces te animo a ver tus prioridades. Te animo a voltear a ver tu vida de oración. Muchos pensamos que no tenemos tiempo, que no tenemos energía, pero la realidad es que todos hacemos tiempo para las cosas que más nos importan. Que Dios nos ayude y nos dé gracia para que nuestras prioridades sean las mismas que las del Señor Jesucristo, para que podamos ver ese fruto espiritual en nuestras vidas. Esa era una de las prioridades de Jesús, la oración, pasar tiempo con su Padre. Y eso queda demostrado también en lo que ocurre, porque nos muestra que otra prioridad de Jesús, que es la predicación del Evangelio. Eso lo vemos del versículo 36 al 39. Dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios, los demonios. Entonces Jesús se apartó para pasar un tiempo con su Padre, pero ¿qué hacen los discípulos? Probablemente se despertaron y dijeron, ¿dónde está Jesús? Lo fueron a buscar, liderados por Pedro como siempre, y le dicen, todos te buscan. Los discípulos veían la multitud que probablemente ya se estaba formando muy de mañana, ya se estaba juntando la multitud buscando a Jesús. Sin embargo, Jesús, aunque Él amaba a las personas y tenía compasión de ellas, Él no se sometía a lo que las multitudes pedían. Jesús no era un artista para siempre darle al público lo que pedía. Las personas seguramente querían ver más milagros. Las personas seguramente querían más sanaciones. Pero lo que Jesús le responde es, vamos a los lugares, en el versículo 38, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué? Porque para esto he venido. Jesús, lejos de decir, sí, vamos a las multitudes porque me aclaman, lo que Jesús hace es apuntarnos a la misión de su ministerio. Él les dice, vamos a los lugares vecinos, vamos a otras ciudades, a otras aldeas que están cerca de aquí. Voy a ir a predicar porque para esto he venido. Las señales y milagros definitivamente tenían su lugar en el ministerio de Jesús. Por eso las hacía, para confirmar y apoyar su ministerio, pero no era el propósito primario, sino que su prioridad era proclamar el Evangelio, las buenas nuevas del reino, como lo leímos en Marcos 1:15 anteriormente. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso era lo que Jesús buscaba. Este era el mensaje de Jesús. Y no quería ser reconocido como alguien que hacía milagros solamente. Eso no era lo que Jesús quería. Jesús quería ser reconocido como un rey que tiene el poder para vencer a Satanás y al pecado en la cruz y que llama a las personas a arrepentirse y creer. Jesús quiere que las personas le busquen porque ven su necesidad de Él, su necesidad de salvación. Él vino a salvar almas. Entonces es así que Jesús determina seguir adelante su ministerio. Él sigue la dirección de su Padre antes de lo que las personas querían que hiciera. Y esto nos lleva a la última sección. Dice el versículo 40. En el que Jesús nos muestra su poder y compasión. Dice el versículo 40, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo,
si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él comenzando a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vemos aquí en estos versículos una sanación muy emotiva, pero para entenderla mejor tenemos que transportarnos al primer siglo y ver lo que significaba ser un leproso en ese tiempo. En el mundo antiguo no había enfermedad más temida que la lepra. Y es una enfermedad que afecta primeramente la piel a través de llagas que aparecen en todo el cuerpo. Y esta enfermedad se transmite a través del contacto. Y en la mayoría de los casos eventualmente llevaba a la muerte. El tener lepra no solamente tenía implicaciones físicas, sino que también tenía implicaciones sociales y religiosas. Cuando una persona tenía lepra, era considerada ceremonialmente impura y era cortada totalmente de la comunión del templo y de todas las fiestas judías. Levítico nos habla de esto en los capítulos 13 y 14. Vayan allá a Levítico, capítulo 13, versículo 45 y 46, para darnos una idea de lo que pasaba cuando una persona tenía lepra. Levítico 13, 45 y 46. Versículo 45 y 46. Dice Levítico 13, 45. Dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Si una persona tenía lepra, básicamente perdía todo lo que tenía. Familia, amigos, todo. Ellos prácticamente eran expulsados de la comunidad. Era una vida extremadamente dura. Sin embargo, este hombre, del que nos habla aquí Marcos, seguramente escuchó, porque dice aquí que Jesús predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Entonces Jesús continuó en su ministerio y probablemente este hombre escuchó de él, escuchó de Jesús. Jesús estaba en su pueblo y buscó a quien él sabía que podía ayudarlo. Regresamos al versículo 40 de Marcos 1. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme.
Y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Este hombre decidió correr un gran riesgo e ir hacia Jesús, porque él reconoce que es el único que podía ayudarlo, porque él reconoció su poder y autoridad. El hombre, podemos ver su actitud aquí, porque dice, rogándole e hincada su rodilla. Vemos que se acercó a Jesús con humildad. Y noten la manera en la que se lo pide a Jesús. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí Marcos resalta algo importante de Jesús, que si bien estabas mostrando su poder y autoridad como el Hijo de Dios, ese poder y autoridad, por así decirlo, estaba cubierto en misericordia por pecadores necesitados de salvación. Cualquier persona que tocara a una persona con lepra automáticamente se convertía en ceremonialmente impura. Pero vemos aquí que Jesús, al ver a este hombre, al ver su situación, dice, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Podemos ver que Jesús, siendo el Hijo de Dios, con poder y autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte, tiene el efecto contrario sobre este hombre. Jesús le dice, quiero ser limpio. Jesús no se contaminó, sino que Él muestra que Él tiene autoridad para limpiar a este hombre. Inmediatamente este hombre pasó a estar completamente limpio de su enfermedad. Jesús no se contamina, sino que Él lo limpia. Dice aquí, y así que Él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Es algo impresionante, algo que en ese tiempo no se veía. Pero Jesús, lejos de no querer tocarlo, él se reconocía como aquel que podía limpiar, como aquel que podía purificar, porque él tiene esa autoridad y poder. Y en este milagro podemos ver una imagen de lo que Jesús hace con pecadores como nosotros, que estamos manchados por el pecado hasta lo más profundo. Pero si vamos a Cristo arrepentidos y confiando en Él, confiando en su obra en la cruz, confiando que esto nos salva, Él nos puede limpiar de nuestro pecado. Él no se contamina por nuestro pecado, Él no es renuente a tocarnos en nuestra pecaminosidad, sino que si vamos a Él, Él nos limpia de nuestro pecado, porque Él lo cargó en la cruz. Así como dice Primera de Juan 1:9. Vayan allí a Primera de Juan 1:9. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Jesús, a través de la salvación, nos limpia de toda maldad.
nos declara justos, nos declara limpios, nos declara que podemos, a través de que su justicia es imputada a nuestro favor, podemos presentarnos delante de Dios. Y eso es una imagen de lo que hace aquí con el leproso. Y después de que Jesús sana a este hombre, si regresan allá a Marcos 1, le da instrucciones muy específicas. Seguramente Jesús conocía el corazón de este hombre y le dice en el versículo 43, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Jesús le manda a obedecer y a cumplir la ley de Moisés, como indica el capítulo 14 de Levítico, que él tenía que ir al sacerdote. ¿Para qué? Para confirmar su purificación y limpieza ceremonial. Él tenía que, no podía saltarse eso, él tenía que ir ahí, él tenía que ir con el sacerdote. Y también Jesús es muy enfático en que no le dijera a nadie. Pero como vemos en el versículo 45, este hombre tenía otros planes. Dice aquí, pero oído él, comenzó a publicarlo y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Y aquí en el versículo 45 podemos ver la razón por la que Jesús le dijo que no le dijera a nadie. Jesús sabía lo fácil que era que sus milagros fueran malinterpretados, malentendidos. Y eso podía reunir una multitud que solo estuviera interesada en él porque podía hacer milagros. Jesús había dicho que él quería ir a predicar. ¿Por qué? Porque para esto he venido, él les dijo. Pero cuando las personas lo buscaban solamente como un simple milagrero, por así decirlo, esto afectaba esa misión. Jesús quería que las personas lo buscaran por las razones correctas, por su necesidad de un rey y salvador eterno. Como resultado de la desobediencia de este evangelista desobediente, la popularidad creció aún más que antes, porque nos dice que ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. De cierta manera estorbó los planes de Jesús, pero sabemos que nada ni nadie iba a parar lo que Jesús venía a hacer. Y ahora, debido a las multitudes, Jesús se quedaba fuera en los lugares desiertos. Pero si lo comparamos esto al versículo 28, cuando nos dice que se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, ahora vemos al final del 45, dice, venían a él de todas partes. Entonces la popularidad de Jesús, porque este hombre no obedeció, creció de una manera hasta su punto más alto. Y seguramente se estaban formando ideas, falsas ideas acerca de la identidad de Jesús. Las multitudes se agolpaban y estaban buscando su milagro, por así decirlo. Sin embargo, esto nos sirve a Marcos como una transición para lo que vamos a ver en el segundo capítulo. En este momento nos quedamos con que la popularidad de Jesús, debido a este hombre que no obedeció, estaba en lo más alto. La gente lo buscaba. Jesús no podía ni siquiera entrar a las ciudades porque la gente lo estaba buscando por las razones incorrectas en ese momento. Entonces podemos ver
como resumen de este pasaje y de todo el primer capítulo de Marcos, que vemos el poder de Jesús como el Hijo de Dios. Vimos su autoridad y poder sobre las personas en la elección de los discípulos. También en la enseñanza, porque él enseñaba con autoridad. También sobre los demonios, lo cual demostraba su autoridad sobre Satanás y el dominio satánico. También vemos su poder y autoridad sobre la enfermedad, la cual nos muestra su autoridad sobre la muerte. Realmente el reino de Dios se había acercado, como lo dijo Jesús. Jesús venía a predicar su reino. Y todo esto, hermanos, nos lleva a la cruz, donde vemos esta autoridad y poder en su máxima expresión. Vemos cómo Jesús en la cruz concretó la victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte a través de su resurrección, así como lo vemos en Colosenses 2:13, se los leo, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, Satanás, la muerte son exhibidos. La victoria de Jesús es afirmada en su obra en la cruz y en su resurrección. Jesús realmente es el Hijo de Dios. Realmente es un Rey poderoso. Y eso es lo que debemos de ver, como a Jesús, como este Rey poderoso, como el Hijo de Dios. Y en esta etapa del ministerio de Jesús, lo vemos haciendo milagros, y siempre es importante recordar, como nos dice el pastor John MacArthur, dice: el propósito de los milagros de Jesús era para validar el hecho de que Él es realmente quien Él decía ser, el Rey mesiánico, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Cada milagro, desde caminar en agua hasta sacar demonios o sanar a los enfermos, demostraba su autoridad sobrenatural sobre la naturaleza, Satanás, la enfermedad, el pecado y la muerte. Sus milagros autentican la veracidad de sus afirmaciones y de su mensaje. La prioridad del ministerio de Jesús no era hacer milagros, sino predicar el evangelio. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y fe salvadora. Hermanos, este pasaje nos invita a contemplar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vivimos en un mundo cambiante que busca distraernos constantemente de lo que verdaderamente importa. La realidad es que como creyentes, aún nosotros podemos llegar a distorsionar la identidad de Jesús, queriendo que solamente sea alguien que resuelva nuestros problemas, a quien buscamos solamente en tiempos de dificultad. Pero este pasaje nos llama a reconocer que Jesús realmente es el Hijo de Dios, y a través de su ministerio terrenal, pero coronado en su obra en la cruz y su ascensión, nos muestra que tenemos a un Dios poderoso, que realmente tiene autoridad. Tenemos un Salvador débil, tenemos un Salvador poderoso, quien triunfó en la cruz. Realmente Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús mismo les dijo a sus discípulos cuando les daba la gran comisión en Mateo 28, que Él tiene toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Es entonces que como creyentes debemos confiar en esa autoridad. La realidad es que como cristianos, los cristianos debemos de ser las personas más confiadas, con más confianza en el mundo.
porque sabemos que no estamos a la deriva, no somos víctimas de las circunstancias, no estamos solos, sino que tenemos un Rey y Señor que tiene todo el dominio y autoridad y nos lo deja claro en sus palabras. Y es así que debemos de obedecer, no considerando sus palabras como simples sugerencias o buenos consejos, sino que debemos obedecer su palabra como la que proviene de un Rey poderoso, a quien le debemos toda adoración, a quien le debemos nuestra lealtad, porque Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, quien vino a salvarnos y rescatarnos del castigo eterno a través de entregar su vida en la cruz, y nos manda ahora a nosotros a predicar su evangelio. Nos ha encargado de que compartamos a los demás las buenas nuevas del Rey poderoso que tenemos. Que prediquemos a otros de nuestro gran y asombroso Rey Jesús. Qué gran privilegio tenemos y qué gran Rey tenemos. Y Marcos busca, el Espíritu Santo busca que lo contemplemos de esa manera. Un Rey con autoridad, un Rey poderoso, el Hijo de Dios, que vino a salvar a pecadores, que vino a mostrar misericordia por pecadores como nosotros. Y si tú estás aquí sin Cristo, si no has confiado en Él para salvación, te recuerdo la pregunta que hice al principio. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Como podemos ver en este pasaje, no es la salud, no es el amor, no es el dinero, no es ni siquiera la salud. No, esa no es tu mayor necesidad, aunque la salud es algo bueno. Pero nuestra mayor necesidad es una persona. No necesitamos algo, sino a alguien. Yo te animo a que no busques a Jesús por lo que pueda darte materialmente, como lo hacían las multitudes, ni por un beneficio temporal. Yo te animo a que veas que necesitas a Jesús, el Hijo de Dios, el Rey del universo, que teniendo toda autoridad y poder se humilló y vino a este mundo a entregar su vida en la cruz por pecadores, cargando el castigo por nuestro pecado, la justa ira de Dios que nosotros merecemos por nuestro pecado, y que si tú vas a Él como lo hizo aquel leproso, con humildad te acercas a Él, pidiéndole que te salve, su respuesta, si de verdad lo deseas a Él, será: quiero, sé salvo. Él te ofrece vida eterna. No te tardes más. Confía en Él. Él es tu mayor necesidad. Hermanos, para concluir, yo les animo a que todos salgamos de aquí con una ambición más alta de nuestro Salvador. Un Salvador que tiene poder y autoridad. El Hijo de Dios que sigue siendo poderoso, que sigue teniendo autoridad, acompañada de misericordia, y confiemos en Él, porque Él definitivamente tiene cuidado de los suyos. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias por el Salvador que tenemos en Cristo. Te damos gracias porque Él es un Salvador poderoso que tiene autoridad. Gracias, porque sin merecerlo hemos tenido, tú nos ofreces esta gran salvación, tú nos ofreces tener a un Señor como tú. Un Señor poderoso, con autoridad, que tiene misericordia y busca perdonar a pecadores y limpiarnos de nuestra maldad. Ayúdanos a ser más como tu Hijo Jesús, ayúdanos a reflejar su carácter y ayúdanos, Padre, por favor, a obedecer tu voz, obedecer tu palabra como la que viene de un Rey, como tú eres. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a exaltarte con nuestras vidas, como iglesia, como familias, como individualmente, Señor, que cada uno de nosotros tengamos en nuestras mentes y corazones que te servimos a ti y te debemos nuestra lealtad en todo, Señor, y que busquemos tu gloria en todo lo que hagamos. Ayúdanos, Señor,
porque te necesitamos mucho. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.